Un cordial saludo. Me correspondió el castigo del pecado y quiero comenzar con lo que es el significado de castigo. De acuerdo al libro, dice de esta manera: el castigo es el dolor o pérdida directamente infligidos por el legislador para vindicar su justicia, la cual ha sido ultrajada por la violación de la ley. Nosotros partimos con referencia al pecado a que hay una consecuencia. Y cuando nosotros vemos lo que dice el apóstol Pablo, él refiere de la siguiente manera en Romanos 6:23, porque la paga, entonces nos damos cuenta, ¿no?, que hay un resultado al pecado. La paga del pecado es la muerte, así como el don, así como el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Luego añade también la palabra en el libro de Hebreos, en el capítulo 9, está estipulado que los hombres mueran una sola vez y después de esto venga el juicio. Es decir, que la muerte es una de las consecuencias naturales del pecado. Por eso hablamos que hay algo después. La muerte no es el final. Luego sigue algo más. Y me habla acerca de la consecuencia del pecado, de lo que acarrea el castigo, lo que significa deterioro físico, mental, deterioro espiritual. Todas estas cosas hacen parte de ese castigo y no solamente se experimenta en tiempo presente, sino también en tiempo futuro. Cuando hablamos, por ejemplo, de la culpa como consecuencia del pecado, la depravación, todo esto que se está moviendo actualmente en la humanidad, dice la Biblia que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el pecado crea totalmente esa división, pero la consecuencia del pecado en sí, nosotros hablamos de lo que es el castigo. Castigo que Jesús pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él nos libró de ese castigo, de esa condenación eterna a todos los que hemos colocado nuestra fe en el Señor Jesucristo. Um, en definitiva, la disciplina de Dios es una expresión del amor transformador de Dios. Y no olvidemos recordar lo que dice el libro de Hebreos, que Dios al que ama, disciplina y castiga a todo el que recibe como hijo. Ahora sí, entrando en lo que es la parte central de lo que estamos hablando, toquemos el asunto de la naturaleza de ese castigo. La única palabra en la Biblia que especifica el castigo total del pecado viene a ser la muerte. Pero cuando nosotros hablamos de muerte física, hablamos de muerte espiritual y hablamos de la muerte segunda o muerte eterna o separación eterna de Dios, completa de Dios. Toquemos el tema de la muerte física. Los seres humanos fuimos creados con capacidad de ser inmortales. Adán y Eva no tenían el concepto de muerte al ser creados. Pero recordemos que en la Biblia, en el libro de Génesis, el Señor les dijo en el capítulo 2 que no comieran del árbol del bien y del mal, porque el día que lo hicieran, el día que desobedecieran la palabra, ciertamente morirían. Entonces está muy estipulado, muy claro lo que es la consecuencia del pecado. Y a partir de que fueron convencidos, a partir de que pecaron voluntariamente y desobedecieron a Dios, entonces empezaron a envejecer, la muerte comenzó a operar en sus cuerpos y vemos que duraron cientos de años más, pero finalmente Adán y Eva murieron. La muerte no es cesación de la personalidad. La muerte, ¿cómo definimos la muerte? La palabra muerte en el original es la palabra separación. Y cuando hablamos de la muerte física, es la separación del cuerpo y el alma. Entonces una persona no puede vivir si el cuerpo y el alma se separaran. Y solo a través del acto de redención los seres humanos podrían volver a tener acceso al árbol de la vida. Y ahí encontramos la obra redentora de Cristo Jesús. Para los cristianos, el castigo referente a la muerte ha sido satisfecho y eliminado en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio. Porque Él sufrió el castigo de nuestra separación. Eso también lo encontramos en Isaías 53. Sufrió nuestros dolores. Lo tuvimos por abatido. Pero Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Entonces, número uno, tenemos la muerte física, que ya entendemos, y resume también
A partir de eso, enfermedad, separación completa del alma y del cuerpo. Encontramos la segunda muerte como consecuencia, que es la muerte espiritual. Y esencialmente la muerte espiritual es la separación, note que siempre que hablemos de muerte hablemos de separación, entre el alma y Dios. Incluye todo dolor de conciencia, la pérdida de paz, la tristeza en el alma. Recordemos lo que dice Efesios capítulo 2. Estamos ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. Y también dice el verso 1, capítulo 2 de Efesios, verso 1, que estamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Jesús dijo de esta manera en el Evangelio de Juan, capítulo 11, verso 26. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá para siempre. Entonces estaba hablando de la restauración de la vida espiritual por medio de la gracia redentora. Entonces tenemos ya la consecuencia que es la muerte, resumida en dos ítems. Uno, la muerte física. Dos, la muerte espiritual. Pero tenemos la tercera, que creo que o considero la más fuerte, que es la muerte eterna, la separación completa de Dios, el jamás poder disfrutar de Dios y separarnos en un tormento eterno a causa del pecado. Hablamos de que es la culminación y la conclusión de la muerte espiritual y hace referencia separación eterna o muerte segunda, como lo llama el libro de Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Permítame leerlo. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de condenación. O sea que volverán a vivir. Todos los que han muerto, que hayan recibido a Cristo, que no hayan recibido a Cristo, habrá un juicio. Pero ahí habrá una muerte que será la muerte absoluta, la muerte eterna, la separación completa de Dios. Y en ese estado eterno es una condena incalculable. Voy a resumir las palabras del doctor Schaffer, que habla en este libro acerca de esa separación. Y es la condena incalculable a la luz del hecho de que el alma perdida sabe lo que la gracia hubiera podido obtener. El castigo es una imposición definitiva sobre y por encima del curso natural de los eventos. Una retribución que corresponde al castigo exigido. Tremendo. Tan cierto como lo es el carácter de Dios. La penalidad que se imponga será justa y será verdadera, y así lo reconocerán todos. ¿Sí? Entonces es tan impresionante que toquemos este tema y como pilar, como en la parte doctrinal, lo que es la consecuencia del pecado. Lo resumimos en muerte, separación física, separación espiritual y separación completa de Dios. Pero gracias damos a Cristo por su amor, por haber dado su vida, su sangre por nosotros, porque a través de Él fue eliminado ese castigo, o el Señor nos declara justos y ahora pasamos de condenación o de muerte a vida eterna. Muchos saludos.